will be organized in South Africa. El próximo 11 de junio en Johannesburgo, millones de personas verán el puntapié inicial de un nuevo Mundial de Fútbol. El seleccionado de Sudáfrica, anfitrión de la Copa FIFA, recibirá a México en lo que será el capítulo más importante de su breve historia futbolística. En 1996, 4 años después de su readmisión en el fútbol internacional, Sudáfrica había sorprendido al proclamarse campeón de la Copa Africana por primera vez en su historia, en el mismo estadio donde ahora se iniciará el máximo torneo mundialista. Pero aquella promesa no tomó vuelo en los siguientes mundiales. En sus 2 únicas participaciones, Francia en 1998 y Corea-Japón 2002, el seleccionado de las camisetas verdes fue eliminado en la primera ronda, para frustración de sus seguidores. Ubicada en el extremo meridional del continente, Sudáfrica limita con Namibia, Botswana y Zimbabue al norte, con Mozambique y Suazilandia al este, mientras que incluye a Lesoto, un país independiente rodeado por completo de territorio sudafricano. Sus costas son bañadas por el Océano Índico al este y por el Atlántico al oeste. Las ciudades más importantes son Pretoria, su capital administrativa, Bloemfontein, sede del Poder Judicial, y Ciudad del Cabo, en donde se asienta el Parlamento. País independiente desde 1961, Sudáfrica es conocido por su diversidad de culturas, lenguas y creencias religiosas. 11 idiomas tienen estatus oficial por la Constitución, pero el inglés es el más utilizado en la vida social y comercial del país, a pesar de que solo es el 5º idioma más hablado de forma materna. La nación sudafricana es parte del continente señalado por los investigadores como cuna de la raza humana, y se cree que los humanos habitan la zona desde hace al menos 100.000 años. Los restos arqueológicos encontrados en su territorio suponen la existencia de una cultura continua, la del pueblo Khoisan, el único que habitó la región hasta la llegada desde el norte de pueblos que tenían el bantú como lengua y luego el arribo de los primeros asentamientos europeos a partir del siglo XVII. Durante los siglos XVIII y XIX, los colonos británicos lucharon contra los pueblos bantúes por el dominio de las tierras. Después, holandeses y británicos lucharon entre sí por el control de El Cabo, disputa que acabaría en 1806 con la victoria inglesa. A fines del siglo XIX, el descubrimiento de diamantes y oro atrajo a cazadores de fortuna de todas partes. El primer presidente sudafricano, Paul Kruger, puso entonces medidas restrictivas, lo que daría inicio a las llamadas Guerras Anglo-Boers, que acabaría con el triunfo de las tropas británicas y la creación, en 1910, de la Unión Sudafricana. A partir de allí, se observa el progresivo dominio blanco y la implantación de leyes segregacionistas cada vez más excluyentes. La comunidad negra, mayoritaria pero relegada, respondió con la creación en 1912 del Congreso Nacional Africano, que pronto endureció su postura y tomó las armas. En 1948, el Partido Nacional llegó al poder e hizo del apartheid, o sistema de segregación racial, su filosofía política. Entonces, el racismo se volvió oficial y los blancos dominaron el país mientras la población negra era reprimida y condenada a la marginalidad. La brutal represión sobre los ciudadanos negros no solo enfrentaba el rechazo del Congreso Nacional Africano, sino también de la comunidad internacional, que castigaba con sanciones económicas al gobierno blanco, causando un daño enorme a la economía de todo el país. En febrero de 1989, el presidente Botha renuncia y en su reemplazo asume su ministro de Educación, Frederick de Klerk, quien pronto busca disminuir la segregación racial para atemperar las sanciones que castigaban la economía.
En busca de estas soluciones, a fines de 1989, de Klerk inicia el diálogo con el presidente del ilegalizado Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, quien llevaba 28 años preso en las cárceles del gobierno por luchar contra el apartheid. A este gesto le sigue el fin de la proscripción de la organización política negra y días después, el 11 de febrero, la liberación de Nelson Mandela. Los cambios continuaron y en marzo de 1992, de Klerk llamó a un referéndum a la población blanca para armar una nueva constitución. Obtuvo la mayoría y llamó a elecciones abiertas. Por primera vez, los negros pudieron votar en su propio país y Nelson Mandela fue elegido presidente por amplia mayoría, poniendo fin al apartheid y dando inicio a la historia actual del país. Años después, Mandela y de Klerk, el luchador contra el apartheid y quien lo liberó, compartieron el Premio Nobel de la Paz. No obstante, la llegada de Mandela a la presidencia no logró derrotar la histórica desigualdad social y sus sucesores todavía tienen esa cuenta pendiente. Hoy, la mitad del país continúa bajo la línea de pobreza y subsiste con salarios que no superan los $2 diarios. La economía sudafricana se asienta en la explotación de sus recursos naturales. Es el mayor productor mundial de platino, oro y cromo y cuenta con una moderna estructura de transporte, energía y telecomunicaciones. También son fuertes las industrias de ensamblado de automóviles, siderurgia y confección textil. Otra de las importantes fuentes de ingreso está dada por el turismo, donde las tradiciones tribales, con sus diferentes culturas y la fauna autóctona, única en su género, constituyen los principales atractivos. Hoy Sudáfrica tiene una población total de 49 millones de habitantes, de los cuales un 11% son blancos de origen europeo, poco más del 8% mixtos y un 79% de negros, pertenecientes a numerosos grupos étnicos que mantuvieron su lengua y sus tradiciones y que aún esperan que de una vez por todas la igualdad social sea una realidad.